Arabia Saudita y Qatar para que puedan hacer las investigaciones necesarias en terreno para poder identificar, porque hay que entender que ni siquiera estaban en manos del Hamas, ni todos los rehenes, ni todos los cadáveres, sino que hay facciones de otras organizaciones terroristas y criminales, no solamente terroristas, hay facciones criminales que también tuvieron secuestrado a personas y también tuvieron cadáveres de judíos. Ha sido 2 años terribles para todo el pueblo judío, especialmente para Israel, de angustia, de tensión, de no saber qué va a pasar, de momentos dramáticos como cuando se anunció, cuando se había devuelto, no sé si recuerden, los 2 niños pelirrojos, Fir y Ariel Vivas, que de hecho su madre es argentina, porque fue asesinada. Cuando devolvieron los cadáveres de estos 2 niños, de un bebé y un niño, se trajo una comisión internacional para hacer el examen forense. Israel no lo hizo, y el resultado de la autopsia por esta comisión internacional fue que tanto Ariel como Fir fueron estrangulados. Es decir, asesinaron a un bebé de 10 meses y a un niño de 3 años estrangulándolos. Y ese fue un día realmente, dentro de todo lo trágico de estos 2 años, fue como que el mundo se desplomó. Fue algo espantoso, porque de alguna manera estos 2 niños se habían convertido como la esperanza de todo dentro de todo este dolor. Era como la esperanza del pueblo de Israel de que, bueno, si devolvían a los 2 niños vivas, de alguna manera se podía solucionar todo. Pero cuando se supo la noticia de que habían sido asesinados, realmente fue algo espantoso. Esta es una herida que va a quedar permanente, como fue la herida del Holocausto, como es la herida del Holocausto en el pueblo judío. Y no es la peor masacre ni el peor atentado terrorista cometido solamente contra el pueblo judío. No hay registro en la historia de un atentado terrorista tan atroz y de esa magnitud en toda la historia de la humanidad. Esta es una herida para la humanidad, una herida provocada por la barbarie sin límite, por la atrocidad infinita, y pues hay que irla reparando, hay que irla curando, pero estará ahí siempre y debe estar ahí para recordarnos, porque lo peor que podemos hacer es olvidar a todas las víctimas, olvidar a los 900 soldados que han entregado su vida para recuperar a los secuestrados, para llegar a este punto, porque que nadie se equivoque. El fin de la guerra vino porque jamás se sintió absolutamente derrotado, y en base a eso fue que aceptó el acuerdo de paz. Porque mientras se sintió fuerte, mientras pudo sentirse una amenaza todavía y mantenerse dentro de su estructura lo mínimo que quedaba, no aceptaban ningún acuerdo de paz. Así que, pero bueno, no sé, este es como yo lo siento, más allá de una lectura
geopolítica que vale la pena también hacer el análisis. Han sido 2 años donde se ha demostrado también la bajeza humana desde los políticos. Empezando, estaba leyendo la lista de los invitados a la cumbre. Se va a llevar una cumbre en el balneario egipcio de Sharm el Sheikh. Acaba de aprobarse por parte del gobierno de que Netanyahu acuda. Y entre ellos están Pedro Sánchez, el presidente de España, está, ¿cómo se llama?, el primer ministro de Inglaterra, gente que le dio la espalda a la racionalidad, a la institucionalidad, y que no entendieron en lo más mínimo la complejidad de la guerra que se estaba desarrollando, y en lugar de presionar a la organización terrorista, quisieron premiar reconociendo el Estado palestino, yéndose contra todos los principios del derecho internacional, yéndose contra los acuerdos que ellos mismos fueron testigos de firma, que son los acuerdos de Oslo y que están vigentes y que determinan que el nacimiento de un Estado palestino deberá ser producto de una negociación entre las partes. Y segundo, ni siquiera podían declarar todo lo que quieran, y hasta la Asamblea General de las Naciones Unidas podía haber aprobado un Estado palestino. Pero el Consejo de Seguridad, que es el único que puede finalmente aprobar y reconocer un Estado, no lo podía hacer, porque no tiene fronteras. Entonces, ¿cómo podían pretender reconocer un Estado palestino? Entonces, son puras declaraciones al aire para quedar bien con sus votantes de izquierda, porque curiosamente, tanto Macron, Keir Starmer, que es el primer ministro del Reino Unido, Pedro Sánchez, todos pertenecen a la izquierda. Y claro, sus votantes exigían, porque hemos visto sus manifestaciones atroces en sus ciudades, de cómo han ondeado rápidamente banderas de movimientos islamistas, y han demostrado, como dicen los americanos, sus verdaderos colores, ¿no? Los colores del odio antisemita, que es lo que hemos visto, una ola en estos 2 años de un resurgimiento de un odio judeofóbico, de expresiones antisemitas desde instancias oficiales, desde instancias políticas, sociales. Así que es una herida muy, muy profunda en muchas instancias, no solamente en lo político, también en lo social, en lo cultural, espacios que debían haber sido llamados a ser espacios neutros, de intercambio de ideas o de arte, terminaron siendo tomados por el odio antisemita. Es una herida muy profunda para el pueblo judío, y tomará mucho tiempo poderla sanar, y permanecerá ahí siempre. No sé si tengan alguna pregunta. Claro, Camilo, hay un asunto ahí. He escuchado con atención esta madrugada el discurso de Benjamín Netanyahu y algo de Donald Trump. Bueno, él dice que, todos los elogios que le hace el presidente Trump es porque es un hombre valiente, le dice. Es un hombre muy valiente, es un hombre muy, muy humanitario, muy generoso, que le apostó a la paz y que ha sacrificado toda
su trabajo político, pero que en cambio hubo otros que de la manera más cobarde le dieron la espalda al pueblo de Israel y apoyaron efectivamente a los grupos terroristas, tal cual como usted lo señala. Él no los identificó, pero como decía mi maestro, su bajeza moral los identifica. El Sánchez, Macron y el primer ministro del Reino Unido, efectivamente, son tres personajes de triste recordación para el pueblo judío. Y fíjese, lo más doloroso es verlo a Sánchez ahí, pero como usted ve en estas fiestas patrias que celebró España, fue un hombre abucheado por todo el pueblo español, unas silbatinas infernales que no lo dejaban ni siquiera sentarse. Entonces es un hombre muy desprestigiado, muy impopular en su propio país, muy corrompido, de hecho. Entonces, un hombre descalificado que no sé qué buscaba, le apostaba posiblemente por si le dé resultado este apoyo al pueblo palestino, que no es contra el pueblo palestino, ¿no? Pues siempre hay que aclarar que es contra un grupo terrorista, Hamas, que más bien somete, porque ya vimos ejecuciones de Hamas a muchos de sus copoblanos, ¿no? Ya los ejecutaron acusados de haber colaborado con Israel. Me parece que la primera tanda fue de 15 ejecutados, y ahí estos no dicen absolutamente nada, pero oír el discurso de Netanyahu, de invocar siempre el nombre de Dios, hizo una evocación del Eclesiastés, en donde él dice que pues la paz va a relevar a la guerra, pero obviamente creo que no hay garantía de que esto permanezca en el tiempo, porque el fanatismo es imposible que pueda entender la situación. Ellos no entienden de situación ni religiosa, geopolítica, sí, nada. Es un fanatismo ciego, pues que obviamente no buscan la paz, sino la violencia. Por ahí creo que va el asunto. Me ha llamado mucho la atención este discurso. A mí me parece un discurso lapidario. Eh, a ver, lo que lastimosamente el conflicto de Israel y los palestinos sigue siendo la mejor cortina de humo para muchos políticos caídos de desgracia. Y eso es lo que utilizó principalmente Pedro Sánchez de una manera descarada, este conflicto, llegar a enviar una flotilla, no sé si fue lanza un barco de la Armada Española a cuidar a 41 naves de ociosos, desocupados, fantoches, porque no hay otra palabra para describir, que lo único que buscaban era aparecer en redes sociales, porque de ayuda humanitaria en 41 barcos no llegó nada, o sea, de hecho se bajaron algunos de los barcos y confesaron a los militares israelíes que no habían comido en 24 horas. O sea, fue una payasada, pero gigantesca. Y Pedro Sánchez, por la desesperación de todo el escándalo político que se está viviendo en España, incluso en contra de lo que estaba leyendo de las leyes, porque necesita aprobación del Parlamento para poder movilizar la Armada Nacional. Bueno, no movilizó a toda la Armada, pero envió un barco y se lo interpretaba de esa manera. En esa desesperación, incluso rompe las leyes, ¿no? Lo que no se entiende desde la mentalidad del islamismo radical es que hacer declaraciones y hacer reconocimientos ilegales, porque además son ilegales,
de un Estado palestino en medio de una guerra es premiar al islamismo. Y lo voy a decir muy claro, no va a ser Israel el que pague las consecuencias de eso. Van a ser los propios países de aquellos gobernantes que hicieron ese reconocimiento, va a ser la población la que va a pagar las consecuencias. Porque lo que han hecho es envalentonar al radicalismo islámico. Parece que se olvidaron, principalmente Macron, se olvidó del atentado brutal, salvaje en la discoteca Bataclan. 115 personas asesinadas. ¿Eran judíos? No, ninguno era judío. No sé si falleció algún judío en ese atentado terrorista. Y claro, radicalistas islámicos con rifles de asaltos a masacrar a franceses. No terminan de entender el enorme peligro que significa el radicalismo islámico en los países. Y por eso, y quiero decirlo, y sé que en estos momentos políticos de nuestro país, quizás el presidente Noboa no es el más popular, pero hay que reconocerle la entereza que tuvo y el acierto de reconocer a Hamas, a Hezbollah y a la Guardia Revolucionaria de Irán como entidades terroristas, pero además declaró ilegal la presencia de la hermandad musulmana en Ecuador, y eso se llama curarse en sano, porque todos los procesos de radicalización que se han vivido en el mundo han empezado justamente por la presencia de los hermanos musulmanes o la hermandad musulmana, que se vende como una organización caritativa, benéfica, y que a través de lo que en árabe se llama dawa, es asistencia social, empiezan a crear centros médicos, centros de salud, centros educativos, para radicalizar a la población. Ese fue el proceso que vivió Gaza. Y no se olvide la gente que los gazatíes eligieron a Hamas. La gente se olvida de eso. Hamas está en el poder, sí, porque dio un golpe de Estado y asesinó a sus oponentes del Fatah, pero había ganado unas elecciones abrumadoramente por mayoría. Abrumadoramente. Y de eso la gente se olvida. Gaza es una población absolutamente radicalizada desde el año 69. El Hamas no nació en el 87. Fue un cambio de etiqueta que se hizo en el 87. Hamas inicia en el 69 cuando Ahmed Yassin funda la hermandad musulmana. Y empieza justamente por eso, haciendo dawa. Centros médicos, centros de estudio, mezquitas, escuelas, colegios, después universidades, hasta radicalizar lo suficiente a la población, porque él lo dijo, él lo decía así, tenemos que, sus palabras eran purificar a la población, es decir, tener una población radicalizada, y cuando haya una suficiente cantidad de población radicalizada, pasarían de la dawa a la yihad, es decir, a la violencia. Entonces, esa es la población de Gaza. Quiero agradecerle muchísimo esta intervención suya, y quedamos pendientes. Ojalá que algún rato lo hagamos acá personalmente, nos visite en Loja, acá en Radio Bacana, y podamos conversar y desarrollar. Puede ser que hasta eso ya también se hayan desarrollado los acontecimientos de una mejor manera. De modo que le envío un fuerte abrazo, y así quedamos pendientes. Betceder, nos hablamos otro día. Muchas gracias, Camilo.
Muchas gracias. Gracias.